Bueno, estamos ahora conectados con Diego. Diego es uno de los grosos mezcladores de Argentina, que socio Tauro, un grosso que bueno, que hace 4 años hace que te fuiste a laburar allá. Casi 5, sí. Casi 5 y está laburando en un estudio terrible que nos va a mostrar, Formosa, ¿no? Se llama. Sí. Bueno, y es uno de los mixer que hizo. ¿Cuántas películas hiciste? Cantidad de. Todas las películas que vieron los alumnos, seguramente vos las hiciste, estuviste ahí mezclando. Y creo que mezclé 140 largometrajes, más o menos. Increíble, increíble. Algo. Y bueno, y ahora está ya haciendo series y películas y bueno, métanse en IMDb y lo van a ver todo el currículum de Diego, que es un grosso de los grosos, que se tomó. Nada, nos regaló este tiempo para mostrarnos un poco su trabajo y recontra agradecido, Diego. Un amigo, pero bueno, Un gusto. te agradezco muchísimo. No, un gusto, ahora. Y nada, mirá, yo te cuento más o menos. Nosotros estamos viendo un poco lo que es. Te voy a arrancar por ahí y decime vos. Igual nada, si querés mostrar el estudio primero, digo, vamos a ver cómo podemos hacer, porque hay. Esto es muy importante, digo, lo que. Nosotros estamos arrancando por el tema del flujo de trabajo. Y el tema, bueno, si bien es distinto, o sea, algo que es el comienzo, son alumnos del segundo año, pero bueno, que nos sirva para mostrar el flujo de trabajo, se puede aplicar desde el inicio hasta lo más profesional. Además, habría que aplicarlo desde el inicio para lo más profesional, para no hacer cosas distintas. Y bueno, el primer flujo de trabajo es entre cómo te llega a vos, después del montajista de imagen y eso, y cómo te llega a vos preparado, la referencia de imagen y cómo te llegan a vos las bandas. Ya estuvimos viendo que se divide en stems. Quiero que nos muestres un poquito cómo vos recomendás o cómo lo podemos unir esto de empezar desde el ABC hasta lo que es el trabajo súper profesional que haces vos. No sé, ¿qué se te ocurre? Mirá, la verdad no hay mucha diferencia entre cómo se trabaja, en cómo habría que trabajar a nivel principiante, escuela, y cómo se trabaja a nivel profesional. Por ahí la diferencia es que en una industria grande las distintas tareas las hacen distintas personas, y cuanto más te achicás en el tamaño de la industria o más te vas hacia lo estudiante, digamos, quizá las mismas distintas tareas las hace la misma persona, pero las tareas son las mismas. Entonces, de acuerdo al tamaño de la estructura, vos vas a terminar dividiendo en distintas personas o haciéndolo tú, quizá todo uno solo, pero las tareas son las tareas. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, no podés como escaparte. De la forma en que la cosa empieza es que los montajistas hacen un poquito de trabajo de diseño de sonido. Empiezan a meter algunos efectitos, ponen por ejemplo la música o alguna música, aunque no sea la final, una música temporal para poder para darse una idea de cómo va a funcionar la escena con música. Ponen, no sé, los timbres, inclusive algunos pasos, unas puertas, el teléfono que suena, el interior del auto, un ambiente, pajaritos, algunas cosas simples, pero que te ayudan a entender cómo funciona la escena. Entonces eso ellos lo arman en su pista de sonido de Avid o de, no sé, la aplicación de edición de imagen que estén usando, y nos exportan al departamento de sonido una AF, nos exportan una EDL, Ajá. nos exportan un QuickTime mudo que con beeps, con un beep a 2 segundos antes, un beep de final, como para tener todas las marcas de sincro, y nos exportan lo que ellos llaman la guía, que es básicamente una mezcla de su edición de sonido previa, que nos sirve a nosotros de referencia como para entender hacia dónde van, qué están haciendo. Si nos falta un diálogo, vamos a la guía y escuchamos a ver si el diálogo está ahí o si no está. Nos sirve mucho como herramienta de consulta. Y lo que se suele hacer, que es muy piola, es que te exportan un canal mono de diálogo, separan un estéreo de efectos y separan un estéreo de música.
Entonces, para nuestro trabajo de consulta de esa referencia, de esa guía, lo tenemos por separado y bueno, nos permite digamos, poder escuchar con un poco más de detalle, soleando, muteando distintos canales. Y esa referencia siempre la tenemos, yo estoy acá en la mezcla, después les voy a mostrar, esa referencia la tenemos siempre atenta y con un botón la podemos escuchar en cualquier momento. Entonces vamos para atrás, hacemos play y escuchamos lo que mezclamos. Vamos para atrás de nuevo, hacemos play, apretamos un botón y escuchamos la guía. Entonces si hay alguna cosa que tenemos una duda, pues siempre podemos volver para atrás y la tenemos siempre a mano. Eso está bueno. Entonces una vez que recibimos, en este caso en una estructura grande como esta, la recibe un asistente de sonido, recibe todo ese material del montajista, con la EDL prepara lo que llama un assembly, que es relinkear a partir de la EDL a todos los archivos de sonido directo que vienen directo del grabador, ¿sí? Del grabador de sonido directo que hayan usado. Entonces nosotros no usamos para editar los diálogos o para editar, sí, básicamente son los diálogos, no usamos el AF, usamos el AF, lo tenemos como referencia, como guía también, por lo que algo sea confuso, pero siempre usamos los archivos tal cual como salieron del grabador. Entonces tenemos toda la separación de los boom, la separación de los corbateros, la mezcla. Esto en cuanto, disculpa que te digo, esto en cuanto a, vos me estás hablando de la edición de diálogos, o sea, porque vos ahí se hacen todos los stems, digamos, y después se hace la mezcla. Bueno, o sea, ese es el primer paso para poder empezar a editar los diálogos, que los edita un editor de diálogos. Okay. Después de ahí, la misma guía se la pasan también al editor de ambientes, al editor de efectos, al editor de Foley o al estudio de Foley. Sí. Y cada uno prepara su grupo de sonidos que después van a conformar los stems una vez que los hayamos mezclado. Porque hay una cosa, digo, también que está bueno mostrarlo, digo, que si bien, digo, no sé si vos coincidís, creo que sí, digo que la edición de diálogo es lo que lleva más tiempo y lo más importante, o sea, digo, es una cuestión de que vos tenés que entender la película por los diálogos, digamos, es lo que porta los diálogos. Sí. Y antiguamente yo me remonto a antes a los magnéticos perforados, al doble banda, que ahora es el ahí, bueno. Hay una cuestión que es, por ejemplo, que hay ciertos editores que, digo, cuando vos haces la edición de diálogos, el editor de diálogos ya te lo deja preparadísimo, casi el stem preparadísimo para que el mezclador después haga ciertos cambios y nada más. Pero digo, pero yo me acuerdo antes también, vos podías hacer, porque pasa que antes era destructivo y ahora no, digamos, empecemos por ahí. Y te pregunto también, ¿hay elementos destructivos ahora en la cadena, en el flujo de trabajo? Esa es una pregunta. Y la otra, los reductores de ruido y las ediciones, más que nada los reductores de ruido y las ecualizaciones también, que antes no se hacían. O sea, se editaba el diálogo, pero después el mezclador, vos tenías que llevar todo puro. Pues si vos hacías algo destructivo con un o era trabajo al pedo, porque después, incluso si no era destructivo, yo me acuerdo en las primeras épocas, agarraban todas las ecualizaciones que hiciste, las cosas las tiraban todas a la mierda, y el mezclador era el que ecualizaba y el mezclador. ¿Cómo es eso? A ver si. Mira, depende también de cómo le guste trabajar a cada equipo, ¿no? Por supuesto que es personal. A mí la idea de la premezcla, digamos, de ajustar la ecualización, por ejemplo, y reverb, y paneos y cosas así, en el estudio de edición, nunca me gustó. A veces es una necesidad por una cuestión de tiempo, de que no tenés tiempo para hacerlo de otra manera, pero la verdad que para mí no es la mejor forma de hacerlo, salvo por el tema de necesidad de optimización del tiempo, de que la hora de estudio de edición es más barata que la hora de estudio de mezcla. Entonces, todo lo que le puedas descargar a la sala de mezcla, al final te estás ahorrando guita, digamos, desde el punto de vista del productor, ¿no? A mí me gusta trabajar que el editor de diálogos me da las cosas puras, sin ninguna ecualización, sin volumen, sin premezcla en absoluto. Con respecto a los procesos destructivos, que en una época era la única forma de hacerlo, y después pasamos a no me hagas absolutamente nada destructivo, desde hace unos años que se está usando cada vez más el Isotope RX, no hay forma de hacerlo no destructivo. Sí, Isotope tiene algunos plugins que corren en tiempo real y todo,
pero todo lo que es Spectral Repair, que es todo el laburito finito, ¿viste? En el espectrograma, que los editores de diálogo buenos la tienen clarísima y limpian cosas increíbles, todo eso es naturalmente destructivo. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es todos los tracks de diálogos duplicados. Entonces le pido a los editores que hagan que cuando terminan de editar todo sin ningún proceso destructivo, dupliquen todo. A veces lo hacen escena por escena, a veces lo hacen secuencia entera por secuencia, a veces lo hacen todo el episodio de tele, por ejemplo, completo, o el acto de una película. Una vez que terminaron toda la edición sin nada destructivo, duplican todo a estos canales que quedan inactivos, a veces ni los ves, a veces están inclusive ocultos, pero están ahí. Y después sí van de nuevo a esos tracks y ahí sí hacen procesos destructivos, que típicamente es limpieza con RX. Pero vos tenés siempre el puro. Pero yo siempre tengo acceso al material original. ¿Hasta la mezcla final? Sí, hasta la mezcla final yo siempre tengo acceso al archivo original. A cómo se grabó en el set. Cómo se grabó, inclusive hay otra cosa que Pro Tools, desde hace algunas versiones, ya hace varios años, tiene lo que llama el flujo de trabajo de grabador de grabador de campo, el Field Recorder Workflow, que vos podés setear en cada track que linkee los archivos, aunque hayan sido procesados. Si vos le decís dónde está la base de datos de los archivos originales, por determinados parámetros como parte del nombre del archivo, la fecha de creación original, el timecode, no sé, montones de parámetros que vos les podés presetear para ayudar a buscar, y haces clic con el botón derecho y te da todas las opciones. Entonces ponele que el editor de diálogo te dio el boom, pero vos para esta palabrita, que estaba todo bien, pero para esta palabrita necesitas el corbatero. Duplicás ese pedacito del boom en otro track, haces botón derecho, seleccionás el corbatero, ¡puc! Tenés el corbatero tal cual como salió del grabador. Y eso está buenísimo. Pero aún así, no lo necesitas porque yo tengo estos tracks de backup que están inactivos, todos juntitos ahí en un rincón que ni los miro, pero sé que cuando los necesito lo puedo ir a buscar. Y si uso 16 tracks de diálogos, tengo 16 tracks de backup, porque así yo ya sé que si voy a buscar el de diálogo 9, lo voy a encontrar en backup diálogo 9. Entonces es fácil y es rápido. Todo tiene que ser muy rápido porque el tiempo, la mezcla es cara y no hay tiempo para perder. ¿Puede llegar a haber algún ida y vuelta? Digo, porque a veces, bueno, yo hablo esto del feedback también, en que puede haber una edición distinta y eso, entonces reconstruís a partir del EDL en el Pro Tools con ediciones anteriores y la máquina te reconstruye y te reconstruye tu trabajo que ya hiciste. ¿Eso sucede también o es poco frecuente? Cuando sucede a nivel edición, o sea, cuando te mandan una versión lock 2, que a veces tenemos, viste, cuando dicen, no, esta versión es lock, entonces está loqueada, está cerrada, es final, empezás a trabajar con eso, y después te mandan lock 2, lock 3, lock 6, como nos pasó en algunos casos. Claro. Sí, pero ¿era lock o no era lock? O sea, si es lock, no se cambia. Pero bueno, te mandan 6 versiones que no se van a cambiar. A veces pasa eso, por distintos motivos. Si eso pasa a nivel de edición de diálogos, es fácil porque no hay que... Se conforma, depende de lo que sea. Si son 2 cortecitos, se hacen a mano, uno por uno. Como en la vieja época. Sí. Si es mucho más, se puede usar una aplicación que se llama Conformalizer, que le cargas la EDL vieja, la EDL nueva, y agarra y en Pro Tools te acomoda todo. Ahora hay una nueva que se llama Matchbox, que es de la misma gente, pero una versión nueva. ¿Es lo mismo que se usa para el EDL, para reconstruir el EDL? Ustedes usan, no me acuerdo cómo se llama ahora el programa, yo no lo uso porque uso todo OMF o AF. Claro. Pero para reconstruir el EDL hay un programa también que lo usan para... Sí, hay varios distintos fabricantes. Titan es uno de esos que mucha gente usa. Acá en el estudio no estoy seguro que usan otro. Eso lo hace un asistente. Claro. A él le llegan... Parte del flujo de trabajo. Y esta reconstrucción de EDL es el primer paso para hacer la edición de diálogos. O sea, claro, a partir de la EDL se carga en esta aplicación, tipo Titan, por ejemplo. Esa aplicación interpreta la EDL,
busca los archivos originales y te crea una sesión de Pro Tools que imita, digamos, que sigue la regla de la EDL, que se parece bastante a la AF, pero que en realidad está linkeado a los archivos originales de sonido directo. Entonces tenés todo abierto. Está buenísimo eso. Antes se hacía a mano eso. O sea, antes se hacía a mano. 25 años atrás. Antes se hacía a mano y era terrible. Sí. Esto lo haces en un proceso que dura unos pocos segundos. Te hiciste toda la película completa y es genial. Después tenés que ordenar todo, porque lo que te da el Titano, estas aplicaciones no están del todo bien ordenadas, porque, por ejemplo, los editores de imagen a veces, en lugar de subir el volumen a un diálogo, porque está bajito, lo duplican. Claro, efectivamente le suben el volumen porque está duplicado, pero después cuando se reconstruye por EDL, te aparece todo duplicado. Todos los canales te aparecen por duplicado, porque como estaban duplicados en la EDL, te aparecen duplicados en la sesión de Pro Tools. Entonces tenés que limpiar un montón de cosas. Nada, son cosas que se hacen y es parte del laburo, o sea, es normal. Una vez que ya tenés la edición de diálogo, digo, por un lado están, en este flujo de trabajo tenés los que arman la edición de diálogo, los que hacen el Foley, los que cargan los efectos, todos los diseñadores de sonido, los músicos, o sea, las músicas te pueden venir abiertas o cerradas, no sé cómo depende de la producción. Siempre viene todo abierto. Todo abierto, mira. Sí, todo abierto, todos los canales por separado, los instrumentos grabados todos por separado, y de forma tal que si vos ponés, son en general pares estéreo, que si vos dejas todo en cero, digamos, no tocas nada, no cambias nada, suena la mezcla que ellos mezclaron en el estudio. Funciona como STEM, digamos. Claro, funciona como un montón de STEM de instrumentos. Pero suena. Y entonces con el máster vos podés hacer la envolvente y subir y bajar el volumen donde necesites. ¿Y te dan una mezcla de ellos referencia? ¿Cómo? ¿Una referencia de mezcla de ellos te dan? Sí, también. No. Algunas veces te dan un estéreo, otras veces no. Porque de hecho, si vos reproducís todo sin tocar nada, esa es la mezcla de ellos. Ahí está. Entonces no hay mucho problema. Pero siempre todo abierto, todos los instrumentos abiertos. ¿En qué viene, Diego? ¿En 5.1? ¿Vienen en estéreo? Pares estéreo. Pares estéreo. Sí, yo por ejemplo para esta serie, que ahora después les muestro, tengo 4 grupos de 20 estéreos cada grupo. Yo tengo 80 tracks estéreo, 160 canales, digamos, dedicados solo a la música. Y más no sé cuántos canales de reverb y un montón de efectos y cosas que voy poniendo. Y todo viene por separado. ¿Cuántos STEM haces? O sea, ¿haces de diálogos? Yo grabo música, diálogos, a veces PFX por separado de los diálogos, pero en general lo pongo junto. O sea, todo lo que son efectos de sonido grabados en sonido directo, digamos, que vinieron en la grabación de sonido directo, se editan por separado, en tracks separados, específicamente PFX, pero yo los ruteo el mismo stem de diálogos porque como vienen de la misma fuente, después se separarán, ya están separados para la banda internacional, así que, pero es un problema posterior. Pero grabo música, diálogos, Foley, grupos, después voy a hablar de grupos, efectos y ambientes, todo por separado. Grupos son doblajes hechos no por los actores, sino por grupos de actores que traen para grabar, digamos, gente que no son actores principales. Entonces, no sé, el anuncio del hospital, la radio del policía, la gente que come en el restaurante, en lugar de ponerle ambiente de librería de voces, llaman a 10 personas, las meten en el estudio, ahora graban cada uno desde su casa con la pandemia, pero si no típicamente van los 10 al estudio y tienen un diálogo de estamos comiendo en un restaurante, con un nivel de proyección de la voz que corresponde, usan vocabulario de la época de la película, o del tipo de gente que está en ese restaurante, o si estás en un exterior, algunos gritos, cosas que corten bien, que lo puedes poner bien lejos, pero que se escuchan. No son Walla Walla, digamos, porque tienen idioma. Son Walla, claro, pero son con idioma. Entonces eso lo tenés que sacar para el delivery del doblaje. Para la banda internacional, en general, los sacás o al menos los escuchás todos y vas sacando las cosas que son a veces si generás tantas capas de grupo,
que no se termina entendiendo el idioma y suficientemente lejano como para que, y le pones suficiente reverb como para que se banca una de Maní, digamos, se banca una banda internacional y no lo tenés que sacar, pero por ahí de repente se cuela una palabrita que la tenés que agarrar y para cuando mezclas la banda internacional, haces una envolvente de volumen para bajarla, para sacarla del medio, o la emparchás con otro pedacito de otro lado. Y una cosa, digo, cuando vos armás los STEM, los STEM, yo les digo a los alumnos que vos podés restar o sumar, digo, depende de la producción y depende de lo que... Porque si vos tenés mucha contaminación en el set, vos vas a tener un problema, digo, que es potable porque vas a entender y está todo bien, o sea, el tránsito que tenés o la cantidad de gente que tenés, vos vas a entender y lo tenés todo bien, pero esa contaminación la tenés que poner en la película, en la toma que grabes en otro lugar donde no está esa contaminación, o sea, en un set, claro. O sea, vos tenés que nivelar todo eso. Además de la acústica, vos tenés que liberar esa contaminación. Digo, esta pregunta quizá, no sé, a ver, decime vos. Digo, porque muchas veces depende de la película y depende del costo y depende de todo, eso va a la línea de diálogos, a contaminar los diálogos que están bien. Pero yo he visto otros sonidistas que, por ejemplo, prefieren hacerle un gate y cuando el tipo no habla, ¡pah!, mata todo y después lo enmascara con un ambiente en el STEM de ambientes. ¿Cómo se usa? Que yo no lo hago así, lo hago más nivelando, sí, aunque sí, trato de restar siempre, sí. A mí me gusta digamos, hacer reducción de ruido con hacer una pasada de reducción de ruido con RX primero, después, pero de ruido puntual, de ruidos tonales o de ruidos especiales, así que no sé, que alguien pateó un farol, digamos, fuera de cámara, ese sí, tipo de ruidos por edición o con RX. Y después yo uso un reductor de ruido así de banda ancha, digamos, tipo WNS o CEDAR o una cosa así, como para controlar más todavía todo lo que es ruido general. Con lo cual yo prefiero que haya una cama de ruido pareja y no un ruido que entra y sale cada vez que alguien habla. Porque entonces después podés tener el resto del ambiente, lo podés tener bajo. Si vos tenés todo gateado, cada palabrita por separado, si tiene mucho fondo, digamos, si cada una de esas palabritas vos las gateás pero tienen mucho fondo, cada vez que habla alguien, vas a escuchar. Entonces, eso te obliga a poner el ambiente muy fuerte para tapar eso. Y al final vas a terminar enmascarando más con tu ambiente que si hubieras dejado el ambiente continuo y bien editado en sonido directo. Y en el delivery, después, ese es otro cantante. ¿Vuelven a mezclar la banda internacional? Sí. Acá, por ejemplo, ahí capaz que tenés que subir el ambiente. Bueno, claro, en ese caso, si vos, cuando vos mezclas una banda internacional, siempre tenés la posibilidad de monitorear la versión doméstica, la versión internacional. Y con un botón vas cambiando, vas doméstico, internacional, vas y venís todo el tiempo. Entonces, cuando ves que hay una diferencia muy grande, digamos, un poquito de diferencia, no pasa nada. Pero si la diferencia es muy significativa, vas a buscar el ambiente que más se parezca al que te está faltando y lo subís hasta compensar y más o menos emparejar. No tiene que ser exacto, pero sí tiene que tener la misma sensación, digamos, que si era un lugar ruidoso, que siga siendo un lugar medianamente ruidoso parecido. Nunca va a ser exactamente igual. Si no te quedó con los diálogos, lo llevaste con los diálogos. Digamos. Claro, porque te llevaste con los diálogos, lo tenés que compensar con otra cosa, que en la versión doméstica no necesitabas, pero para la versión internacional tenés que subir el fader del central, típicamente es un mono en el canal central, que le das un poco de rosca para compensar lo que te llevaste con los diálogos. Por un lado, hablame vos de todo lo que yo no te pregunté, digo, así no jodo más, pero te quería preguntar todo esto, pues son las cosas que estoy viendo. Y por otro lado, ver qué haces con la mezcla, porque eso es un estudio Dolby Atmos, y que nos muestres un poco este pasaje de... Mira, te muestro el estudio, ¿ves? Yo estoy en el rinconcito, atrás de todo, y ahí se ve allá en el fondo la silla del técnico de mezcla, acá la mesa donde se sientan los clientes,
la consola, que en este caso es una consola doble. Este es el lado donde se sienta uno de los mezcladores. Este es el otro lado, que como en este caso estoy mezclando solo, está solo prendido mi lado. Y bueno, la pantalla, ese es el título de la animación que estoy haciendo ahora. Y bueno, los parlantes que están detrás de la pantalla no se ven, pero tenemos un parlante central que detrás de la letra A, ahí en el medio, y después un parlante a cada lado, en los bordes de la pantalla, pero del lado de atrás de la pantalla, un subwoofer, que no sé si se llega a ver ahí adelante, se ve uno de los conos y ahí hay otro más del otro lado. Y después hay todos los parlantes de surround, que son todos estos que se ven ahí colgados de la pared, que dan toda la vuelta, que van desde la misma pantalla, porque esto es nuevo en Atmos. En la versión 5.1 tradicional, los parlantes de surround empiezan mucho más atrás en la sala. En Atmos llegan hasta la pantalla. Entonces, toda la vuelta de parlantes que se ven todos colgados a la pared, todos los parlantes de la pared de atrás, y bueno, toda la vuelta completa. Y Atmos, lo otro que tiene son los parlantes del techo. No sé si llegan a ver acá, pero allá que hay un poco más de luz, que se ven todos esos cuadradotes grandotes del techo, son los parlantes del techo. Entonces uno puede panear hacia cualquier lugar de la sala, hacia arriba, hacia abajo, y en el plano, hacia los costados, o hacia adelante o hacia atrás. Y eso es básicamente el parlanterío que tenemos acá, que tenemos en la sala. En caso de Atmos también, acá detrás, en la parte de atrás de la sala, no sé si se ve ahí entre las sillas, hay unas tapas y hay dos subwoofers, uno en cada esquina en la parte de atrás. Esta es una sala que sirve tanto para mezclar Atmos de cine como Atmos de televisión. Esto es 7.1.8, pero cuando trabaja en televisión se hace 7.1.4, porque los parlantes del techo funcionan como porque mira, por ejemplo con esta iPad de acá se controlan todo lo que querés, las distintas formas de monitoreo. Entonces no sé si llega a ver que tenés la versión 5.1 para 7.1, Atmos para cine, y después todas las otras versiones con distintas cantidades de Atmos, distintas configuraciones de parlantes de techo. Bueno, nada, tiene... Estás mezclando esa serie tan famosa, mirá, Desencanto. Sí, esta es 5.1. Esta es una serie 5.1, pero otros días de la semana mezclo en este mismo estudio una serie que es Atmos, para Netflix, y ahí sí, usamos los parlantes del techo, los objetos, bueno, toda la terminología de Atmos, y nos divertimos muchísimo. Te hago una pregunta más, digo, que es interesante, digo, en cuanto a los supervisores, a las direcciones, porque allá viste que se dice ingeniero de sonido en lugar de director de sonido, exacto. Digo, vos cubrís el área de diseñador de sonido, dirección de sonido, mixer. ¿Cuántas áreas puede haber? Mira, acá el laburo al menos se organiza así. Hay un supervisor de edición de sonido, que es el que llaman el Supervising Sound Editor, que es el tipo que, digamos, contrata o coordina el laburo de edición de los editores, del editor de diálogos, del editor de ambiente, del editor de efectos, del estudio de Foley. En general muchas veces se contrata a un lugar afuera. Ese es el supervisor de edición de sonido. Es el que tiene las charlas con los directores o los productores previas a la edición para poder, digamos, establecer qué se va a hacer en cada momento, que llaman spotting sessions, que es ven la película con el sonido de Avid para ver más o menos cuál es la intención en cada momento, charlan sobre el diseño de sonido.
Es como era el doble banda antes. Ese concepto, digamos, ven esa primera versión y charlan sobre los conceptos generales del diseño. Y otra cosa que hay es también lo que llaman el sound designer, que es una cosa distinta. El sound designer es un tipo que hace diseño de sonidos específicos, o sea, te diseña el sonido del monstruo, porque va y graba perros, leones, los mezcla, los zoom, los pichea, ¿verdad? Es un tipo que trabaja en la a veces síntesis de sonidos, crea sonidos, que no es lo que para nosotros es un diseñador de sonido. El sound designer es un tipo que diseña sonidos específicos que después se los da al supervisor para que los use o no en la película o en el programa de televisión. Y por otro lado está el mezclador, que es, digamos, igual que en ese sentido es igual que en Argentina, es un tipo que mezcla, que es lo que hago yo principalmente. Por ejemplo, la dinámica cuando estamos así es que cuando estamos en la mezcla, el diálogo lo tengo yo como mezclador con el cliente. El editor, el supervisor de edición, si está en el estudio, está sentado ahí atrás y, digamos, él aporta, conversa y muchas veces, pero básicamente lo que está haciendo es preparando sonidos para mandarme a mí para que yo los pueda meter en la mezcla. Es más un laburo de edición. La parte conceptual, una vez que llega al estudio, ya la manejo yo con el cliente y no tanto con el supervisor de sonido. En Argentina la dinámica es un poco más que el director habla con el supervisor de sonido, con el director de sonido, digamos, que es como le llamamos nosotros, y ese habla con el mezclador. Acá se altera un poco esa dinámica de diálogo, ¿no? El mezclador acá tiene como mucho más peso, tiene más importancia. No es, en Argentina muchas veces le llaman operador de mezcla, que a mí siempre me resultó muy ofensivo como mezclador, porque siempre me parecía como que era no sé, como que soy un títere que simplemente sabe qué botón apretar y soy un títere de los demás. Como que no tengo criterio propio y digamos, no le pongo nada artístico. En España también era, yo la película que hice allá, también el mezclador era el mezclador. Yo me acuerdo, yo fui como director ¿te acuerdas cuando fui por Corazón de Fuego? Y el mezclador tenía decisión directa también, y yo estaba, tal cual lo contás vos, era un poquito distinto, sí, era en esa época ya. Viene Es un esquema un poco más industrial. Sí. En Argentina todo es muy artesanal, entonces el director solés tener una relación más personal con el director, como director de sonido, y entonces y trabajás desde mucho tiempo la película, porque no es que, digamos, muy pocas películas empiezan con un calendario definido y se terminan y listo y salen al mercado. Esas son las menos. La mayoría de las películas son un proyecto largo que empezás y después termina lo seguís cuando tiene un poco más de plata. Acá todo es industrial, acá casi no hay cine de arte independiente, todo es gran industria o pequeña industria, pero es una industria, es una fábrica de hacer chorizos. Entra por una puerta, tiene que salir por la otra en los tiempos estipulados, como dice el calendario, la plata está cuando tiene que estar, en la mayoría de los casos, por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero esa es más o menos la estructura general de cómo se labura acá. Entonces, bueno, nada, te iba a mostrar, por ejemplo, tengo acá una sesión abierta. Lo voy a hacer todo bien chiquitito para que veas, para que puedas ver como el tamaño, el ancho de la sesión. A ver si puedo enfocar la pantalla. Acá. Uh-huh. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla mi pantalla de Pro Tools? Espera que me cambio los anteojos. sí, se ve perfecto, sí. Bueno, claro, lo que pasa es que tiene una definición, pero bueno, está bien, sí, se ve. Sí, pero como para que venga una idea más o menos. Por ejemplo, todos estos tracks en azul, medio violeta que están acá, todo esto es música. ¿Ves que se ve? Si me acerco un poco vas a ver que, no sé si la distorsión se llega a ver. No, pero está bueno. Perfecto, está.
cada uno de estos cositos son stems. Pues, algunos temas tienen más stems, otros tienen menos, ¿sí? Y tenemos 4 capas de stems de música. Ajá. Después, bueno, algunos tracks en general de ruteo, qué sé yo. Eso está ruteado a 5.1, me decís. Son estéreo y están esto está ruteado para 5.1, sí. Y cada uno de estos sonidos son estéreo. Son Cada uno de todos estos, sí, mira, por ejemplo, vamos a ampliar uno para que veas, cada uno de estos es un estéreo. A ver ahí. A ver si lo ¿Sí? deja. Ahí está, sí. Ahí va. Después, si seguís bajando, todo esto es música. Esos amarillos son fuente, o sea, música que va a salir procesada como parlantes. Todos el siguiente bloque de los naranjitas, de los rosaditos fucsia, son reverbs y delays, algunas cosas más de ruteo, los masters del canal. Todos estos azules, que se ve acá, el bloque gris, son backups. El bloque de los azules, estos son todos diálogos. Tengo 12 canales de diálogo en este caso, porque como es animación, todo está grabado en estudio. Si fuera claro, ficción, que lleva muchos más canales, porque tenés cañas, corbateros. Claro. Normalmente uso 16 canales de diálogo. Y ahí separás el ADR también. Y siempre son mono, obviamente. Los ADR, en esto nuevamente, como esto es animación, no tengo ADR, pero si fuera ficción donde hay ADR, tengo otros 20 canales de ADR. Después tengo todos estos verdes que se ven, el primer bloque de verde, que es un poquito más oscuro, todo esto es grupo, que hablábamos ayer, de todos estos actores. En este caso hay muy poquito, ves que casi no tiene nada, tiene un poco de material acá y un poco de material acá, que son los actores que uno llama al estudio para que vengan a grabar. Voces de grupos, de gente. Después tenemos todo esto, los verdes que siguen abajo, todo este bloque de verde más brillante, todo esto es Foley, pasos y utilería. Después, bueno, estos grises son unos archivos, unos canales temporarios de unos arreglos que todavía no hice. Son auxiliares, ¿no? Esto, o es el ruteo, lo que se ven los niveles automatizados. No, todo esto, por ejemplo, esto que está acá, no llego a ver, por eso te digo. Sí. Claro, espera que lo voy a agrandar para que se vea un poco mejor. Por ejemplo, este es el máster de Foley. Ajá. ¿Sí? Que tiene expandidos todos los envíos a cada una de las distintas reverbs. Por eso todos esos volúmenes que ves ahí son los envíos generales de reverb en cada escena. De la reverb A, la reverb B, la reverb C. Es la un delay, para una reverb para exteriores, una de diseño, y que después además cada reverb yo la voy a automatizar, pero para no tener que estar automatizando todo el tiempo, tengo 5 o 6 reverbs ya como preprogramadas, y la que me venga más cómoda, la que mejor se parezca, la uso. Y si no tengo ninguna que se parece a lo que yo quiero, entonces ahí sí, la reprogramo abajo en el retorno de la reverb, ¿sí? Sí. Y después todos estos rojos que están acá son efectos. Efectos, son como, no sé, 5 capas de 15 canales cada uno, o sea que saca la cuenta, son 75 canales de efectos. Los marrones que siguen ahí son Wala, hay 2 capas de 10, y los amarillos son todos ambientes. Todos los canales de ambiente que son 4 capas de 12 canales cada uno. Para poder hacer tipo damero, ¿viste? Que pones de una escena lo pones en ambiente A, de la escena que sigue lo pones en ambiente C, la que sigue lo pones en ambiente B, y después si se repite lo pones en la misma para poder reciclar la automatización, porque muchas veces si vas y venís entre una escena y otra, toda la automatización de una escena te sirve para la siguiente, no tenés que volver a empezar de cero. Entonces, si la tenés en los mismos tracks y nada en el medio, podés como extender la automatización y listo. Y después todo abajo de todos esos fucsias que siguen abajo son todos los retornos de reverb de los distintos stems, ¿viste? Ves que están como por capas, por fucsia más clarito, más fuerte, más clarito, más fuerte. Esos alternados son diálogo, grupos, foley, efectos y ambientes.
Entonces cada uno tiene el mismo juego de reverbs que tengo para diálogo, lo tengo también para ambiente, también para efectos, también para Foley, también para grupo, y son los mismos. Entonces todo va a sonar unificado y amalgamado dentro como el mismo, digamos, del mismo espacio sonoro, porque estamos usando la misma reverb para todos los elementos de la misma escena. Terrible. Esto como para que tengas una idea del ancho de la sesión. Y esto es un caso raro en que tengo todo saliendo de una sola computadora. Lo normal es que esta computadora, que es la que uso yo, solo reproduce música, diálogos y doblajes. Y después la otra computadora, que está del otro lado, que está allá en la otra punta del estudio, tiene efectos, Foley y ambientes. Y están linkeadas con Satellite. ¿Dónde está? Ahí, con Satellite. Entonces vos pones play en una y se pone play todas. Entonces tenés dos players, básicamente, dos computadoras que reproducen sonido, a veces tres, cuando las sesiones son muy grandes, podés separar música en una y diálogos en la otra, o por ahí tenés más y separás efectos y Foley en una y ambientes en otra, o ambientes y Foley. Es un despelote para trabajar también, porque yo me imagino que están todos deslinkeados y en un momento se linkean para ver las cosas, pero ¿no? Sí, hay mucho diálogo. Tenemos que charlar, para que me vuelvo a dar vuelta. Tenemos que probar a mí, después probá vos. Claro, charlamos mucho. El monitoreo es el mismo, no son 3 salas. No, claro, compartimos la pantalla, el monitoreo. Lo que hacemos es tomarnos turnos para ver quién usa la pantalla grande. Y mientras, auriculares, ¿no? Sí y no. Algo que es muy curioso, que trabajamos así en tele para ahorrar tiempo, es que, por ejemplo, yo estoy mezclando diálogos con la pantalla grande. Y al mismo tiempo, el mezclador de efectos que está acá al lado está mezclando ambientes, por ejemplo, de la misma escena, con lo cual más o menos está bien. Pero él desenganchado, o sea, yo aprieto play, stop y no le muevo la computadora a él. Pero a veces se está mezclando los pasos de otra parte de la misma escena. O a veces está mezclando los pasos o los ambientes de otra escena. Entonces estamos en una escena interior y de repente escuchás tránsito exterior y decís, ¿cómo? No tiene ningún sentido esto. Y bueno, nada, estamos laburando en distintas partes de la película al mismo tiempo. Está bueno, me encanta. Está bueno. Al principio el cerebro te explota. Al principio, las primeras veces que yo lo hice, el cerebro me confundía, me explotaba, no sabía para dónde agarrar. Y después te acostumbras a filtrar con los oídos qué es lo que viene de tu lado y qué es lo que viene del otro lado. Y cuando no lo podés filtrar, le decís, pará un cachito que necesito escuchar esto, y entonces, bueno, nos vamos tomando turnos. ¿Qué te iba a decir? ¿Y dónde lo grabás? ¿Y dónde lo graban? ¿En otra máquina aparte? Claro, todo esto sale, por ejemplo, te quería decir, esta sesión, por ejemplo, usa 476 voces. Es un HDX3 que está al mango, tiene todos los chips de DSP casi al máximo. Y es una Mac Pro nueva con 64 GB de RAM, es una máquina muy, muy, muy grande, con discos RAID, de media, todo estado sólido, es un maquinón, por eso puede correr semejante tamaño de sesión. Pero a su vez tenemos una tercera computadora, que es la que recibe todo, que está todo conectado por Dante, por ese sistema de comunicación de audio por Ethernet, y a una tercera computadora que es la grabadora, que es donde grabamos todos los stems, que el monitor está, te lo voy a mostrar, el monitor está acá en el medio. Ajá. Era la vieja, eso era lo antiguo también, que antes se grababa en un lugar aparte también. En un lugar aparte, bueno, lo mismo. Grabás en un lugar aparte porque no te da la nafta para grabar. Vos pensás que al mismo tiempo estamos grabando 5.1 de todos los stems, más un 5.1 de toda la mezcla, más un estéreo de todos los stems, más un estéreo de toda la mezcla, más mono de diálogos y de efectos, por las dudas. ¿Cómo lo graban, Diego? O sea, cuando graban eso, graban todos juntos y todos escuchan todo. ¿Cómo hacen? No necesariamente. Yo tengo acá en la consola, tengo estas paletitas. Bueno, ahora el reflejo de la luz no sé si te deja ver muy bien, pero tengo estas paletitas
ves que, no sé si llegás a leer, que dicen diálogo, grupo, música, FX, BG y Foley. Sí, sí, ¿Se sí. llega a leer? Sí, se llega, sí, sí, Bueno, sí. entonces yo voy controlando cada uno de los stems si está en playback, o sea, si reproduce lo que está grabado o si reproduce lo que entra. Claro. Entonces, cuando hago así, reproduce lo que está grabado en la grabadora. Entonces, y cuando hago así, reproduce lo que entra. Y Es como después con la Lee de Pro paletita de Tools, arriba, el los botoncito pongo a de Lee. grabar o no. ¿Cómo? Es como el botoncito del canal de Pro Tools, que apretás ese y bueno. Claro, sí, 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 exacto. Con el input, pero al revés, puesto en modo PEC directo. Cuando está en verde, pone lo que está adentro y cuando lo aplastás, cuando lo desapretás, lo pones en gris, deja pasar lo que entre por la entrada de ese canal. Y después con las paletitas de arriba lo pongo a grabar o no, donde yo quiera. Todo Y eso es parte de después, la consola de Avid. sí, todo esto es parte de la consola de la S6. Es un módulo que se compra aparte, pero que las consolas de mezcla grande vienen con eso. Y después tengo una general que opera sobre todos. Por si quiero entrar a grabar todos los stems al mismo tiempo. Y la ventaja de laburar con este método es que, por ejemplo, cuando estamos desenganchados, como te decía antes, estamos laburando a dos. Por ejemplo, si yo me desengancho del link, del satellite, y me pongo a trabajar con auriculares en alguna cosa que quiero limpiar con RX o una cosa así, el mezclador de efectos va a abrir sus canales para poder, ves que ahí abrí los canales de efectos, ¿cómo se llama? Ambientes y Foley. Y entonces va a escuchar de su computadora lo que sale de su computadora. Pero de la mía no va a escuchar nada porque yo estoy desconectado. Entonces va a escuchar los stems que ya están grabados. Entonces él puede elaborar contra mi referencia sin necesidad de usar mi computadora. Entonces yo puedo estar haciendo otra cosa al mismo tiempo. O al revés, yo prendo las cosas de él y abro mis canales, y él se puede poner con auriculares a premezclar armas, ponerle disparos, ajustar sincro. A veces el Foley, que lo hacen muy a las apuradas, no está del todo en sincro, o alguien hubo que conformar porque cambió algo, y bueno, cualquier trabajo que haya que hacer. ¿Y qué entregan, Diego, cuando entregan? ¿Cuál es la responsabilidad de este estudio, por ejemplo, para entregar? Una vez que nosotros terminamos la mezcla, una vez que nosotros terminamos de grabar todo y que ya pinchamos, me quedé de vuelta. Una vez que pinchamos todos los ajustes y todos los arreglos, todo lo que el director nos pide, lo que resulta acá es un montón de archivos WAV, básicamente. 5.1 de todos, 5. Disco rígido, o lo mandan por internet. Sí, hay una persona que se encarga, un empleado del estudio que se encarga exclusivamente de agarrar todo lo que está, porque cuando nosotros terminamos la mezcla, subimos todo a un server. Claro. Hacemos un backup de todo, todos los días hacemos un backup y lo ponemos adentro de un server. Y entonces cuando terminamos la mezcla de todo, subimos tanto los players, los dos computadoras nuestras, esa sesión de Pro Tools con todo el audio completo, la subimos al server y subimos todo el contenido de la grabadora, toda la carpeta audio files y la sesión, todo. Entonces este empleado que está en otro edificio, pero que tiene acceso al mismo server, ve todo ese material y lo prepara y le corta las colitas, le corta los bips, y, digamos, lo prepara todo para mandar, lo empaqueta en carpetas, lo renombra todo para que esté todo bien prolijito. Por el packaging y lo manda. Y le pone una estampilla y lo sube. Antes era con un disco rígido, ahora típicamente se sube por internet a la plataforma del cliente, sea la que sea, a veces por Aspera, pero son todas cosas tipo Dropbox o similares. Y después ellos lo integran a la imagen y eso no es cuestión de ustedes. Sí, ellos lo pasan. Siempre pasa primero por un control de calidad que a veces nos mandan como control de calidad, como notas, por ejemplo, hay un clic en tal lugar o un fuera de sincro en tal otro, qué sé yo, y nosotros corregimos eso, lo pinchamos, lo volvemos a subir al server, lo vuelven a entregar y una vez que ya pasó todo el control de calidad, está listo para integrar al archivo de video y subir ya listo para emitir. Me tengo que rajar ahora, son las 12 en punto. Muchas gracias, Diego.
Ahora me están esperando. Listo. Muchas Dale, gracias. Abrazo.